Esta acción constitucional está contemplada en el artículo 12 de la Constitución. Un momento, por favor. Bien, graba. Decía que esta acción constitucional de reclamación por pérdida o desconocimiento de la nacionalidad está contemplada en el artículo 12 de la Constitución. La Constitución del 80 no la creó, no la inventó. Proviene de una reforma constitucional introducida a la Constitución de 1925, en el año 1956. Esta fue la segunda reforma de la Constitución del 25 y fue la reforma a propósito de la doble ciudadanía. Para ser más exactos, el antecedente directo del artículo 12 se encuentra en la reforma constitucional, les digo inmediatamente, de la ley 12.548, si mal no recuerdo. Esta ley estableció este recurso para reclamación de la nacionalidad. Y como tal, con modificaciones, ha pasado a la Constitución actual. El auto acordado que complementa la Constitución en este punto es bastante simple. Se dictó en el año 1976, es decir, antes de la Constitución del 80, aproximadamente un mes después del Acta Constitucional número 1, perdón. Número 1, número 2, número 1 y número 3. Pero en realidad no tiene mucha relación. Se funda más en la Constitución del 25. Y la fecha no es accidente. El auto acordado se dicta en plena dictadura militar porque recordemos que hubo personas a las que la Junta de Gobierno les privó de su nacionalidad. Por lo tanto, hubo personas que vieron su nacionalidad desconocida y se encontraron con ello. Hubo también personas a quienes se les desconoció la nacionalidad. Por ello es que este autoacordado, que hay que entenderlo en términos adaptativos a la institucionalidad actual, contempla algo muy simple de cómo se debe tramitar la acción. El objeto es garantizar la nacionalidad como un estado de las personas naturales cuando ellas se ven privadas de la misma por acción u omisión. Con ello queda claro que se aplica a las personas naturales. Conoce y resuelve la excelentísima Corte Suprema como jurado y en tribunal pleno. Indica el artículo 12 que la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca. Lo más fácil es un acto que priva, se cancela la nacionalidad, la carta de nacionalización. Distinto es el caso de un acto que desconozca, que es donde se produce con más frecuencia hoy en día la hipótesis que permite interponer esta acción. Dice el artículo 12, la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir por sí o por cualquiera su nombre, en el evento que no está en Chile,
por ejemplo, dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema. Este es un plazo de días corridos, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. ¿Qué acto o resolución recurrido? Por ejemplo, la que deniega un carnet de identidad. Ello no significa que se le va a otorgar el carnet de identidad, simplemente no se cumplirá la resolución que deniega. Si la persona va a ser expulsada del país por ser considerada extranjero indocumentado, yo creo que no va a suspender ello. Ello es materia de otra acción, que es el habeas corpus. ¿En qué hipótesis se desconoce la nacionalidad? El caso más frecuente es el de aquellas personas que han nacido en Chile, se han residenciado en país extranjero, han tomado la nacionalidad de dicho país, pero no renunciaron a la nacionalidad chilena. Me explico. Cuando uno se nacionaliza en país extranjero, dicho país puede exigir o no la renuncia a la nacionalidad del país originario. Por ejemplo, Estados Unidos no exige la renuncia, hasta donde yo sé. Argentina tampoco. Últimamente sí, pero usualmente no. Entonces, una persona podía nacionalizarse argentina, con lo cual su pasaporte era entregado a la autoridad de extranjería argentina, esta lo remitía al Consulado General de Chile en Buenos Aires para que tomara razón de ello, y a su turno el consulado lo remitía al Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí al registro civil. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el registro civil tomaban razón de ello, tomaban nota, pero el registro civil destruía el pasaporte y eliminaba a la persona del rol único nacional, el RUN. El rol único nacional es un registro numérico de las personas que somos nacionales de este país, en orden correlativo y por antigüedad. Se creó en los años 70, porque antiguamente existía el número de registro civil, pero no había realmente un rol único nacional. El rol único nacional era distinto al rol único tributario. Para fines tributarios, uno tenía otro número, el RUT. Eventualmente, en algún momento, se logró la interconexión y se fusionaron ambos números. El número de RUN es el número de RUT, pero no siempre fue así. En la conciencia popular no existe idea de que existe el RUN, sino solamente el RUT. Pero el RUN existe y es el que maneja el registro civil. Por lo tanto, a uno lo eliminaban del RUN. Esa persona posteriormente regresaba a Chile y regresaba ingresando con su pasaporte argentino y se presentaba al registro civil con su cédula de identidad expirada y solicitaba renovación. El registro civil contrastaba el número de la cédula con el número del RUN y denegaba la cédula de identidad porque la persona no era nacional. En este caso, la persona podía interponer esta reclamación
porque se le había desconocido su nacionalidad. Y la Corte Suprema ha dicho inveteradamente, que es lo que dicen todos los países, que si uno no renuncia expresamente a la nacionalidad chilena, no pierde la nacionalidad chilena. Por ello es que la reforma del año 2005 indicó que la nacionalidad chilena se pierde por renuncia voluntaria ante autoridad chilena competente, pero previamente hay que nacionalizarse en país extranjero. Por consiguiente, si uno no ha renunciado expresamente ante autoridad chilena competente, luego de la nacionalización, uno sigue siendo chileno, chilena, y chileno, chilena de corazón, como dice el dicho. ¿Para qué efectos? Bueno, para los efectos que a uno le interesen. Es posible que haya algún beneficio, pero también es posible porque nuestra nacionalidad conforma nuestra personalidad. La mayoría de nosotros nos definimos con ciertas características, pero además por nuestra nacionalidad. Ser chileno tiene algo especial, lo mismo que ser argentino. Es como una mochilita que trae ciertas cositas, ¿ya? Y que conforma nuestra personalidad. Uno cuando regresa a Chile después de estar mucho tiempo en el extranjero, percibe que es un país distinto. Hay olores distintos, sabores distintos. Uno echa de menos cuando está fuera cosas de este país. Uno, hacer los porotos con rienda no son iguales en otros países. Uno echa de menos los productos y va a una bodeguita chilena, va a un restaurante chileno en Nueva York, etcétera, a comer comida típica cada cierto tiempo. No siempre, pero cada cierto tiempo. Hay un restaurante famoso en Nueva York que es el Pumaire, al cual va la comunidad chilena cuando tiene sus añoranzas y se encargan cosas, en fin, etcétera. Los completos mojados de Talca, en fin, usted sabrá. Bueno, los completos mojados no llegan allá, para ser bien honesto. ¿Eh? Pero trata de hacerlos, en fin, como los talquinos. El autocordado, en este punto, contempla, un momento por favor, el autoacordado contempla las normas complementarias. Nada del otro mundo, es bastante simple. La redacción de este autoacordado sigue la técnica que se empleaba antiguamente, muy parecido a lo que el autoacordado del año 32. Básicamente, hay que considerar desde el número tercero. Interpuesta la reclamación, se oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando copia autorizada del informe escrito que ha debido emitir y de informaciones oficiales que haya obtenido de las misiones diplomáticas u oficinas consulares chilenas en el extranjero o de otras fuentes fidedignas. Debe informar en el plazo de 10 días. Recibidos los antecedentes sin ellos, expirado ese plazo, se dictará resolución disponiendo que los autos se mantengan en secretaría de la Corte Suprema por 10 días, contado la notificación al interesado, para que formule observaciones y produzca antecedentes o pruebas que estime necesarios. El informe del ministerio es muy importante porque uno puede aportar más antecedentes y hacer un téngase presente. Vencido el plazo de observaciones, dice, y prueba, en realidad no hay prueba, simplemente se llegan a antecedentes, se remiten los autos en vista al señor fiscal de la Corte Suprema, la señora fiscala de la Corte Suprema. Expedido el dictamen, se ordena traerlo en relación ante el Tribunal Pleno, el que podrá disponer las diligencias que considere útiles para mejor resolver o para entrar al conocimiento del negocio.
y la sentencia se dictará en el plazo de 10 días, producido que sea el acuerdo. Indica el número octavo que la reclamación se tramita por el presidente de la Corte hasta dictarse el decreto que trae los autos en relación al presidente de la Corte Suprema como tribunal unipersonal, y todas las notificaciones se efectuarán por estado diario. Indica el número noveno que el Supremo Gobierno podrá hacerse parte en el recurso. Esto probablemente tenía más sentido bajo la dictadura militar, pero hoy en día que alguien esté reclamando su nacionalidad no es un tema relevante para el gobierno, es un derecho, ¿ya? Probablemente será parte si es un caso, no sé, eh, que causa alarma pública, no lo sé, en fin. Algún individuo de mala estofa que resulta que ha salido en la prensa, pero no creo que el gobierno se haga parte mayormente, no tiene mucho sentido. Tal vez el Consejo de Defensa y eso, y paremos de contar. Ahora, este recurso de reclamación de nacionalidad usualmente lo tramitaban abogados de Santiago, eh, expertos en extranjería. Pero en realidad la ley de extranjería fue reemplazada hoy en día, pero no se requiere tanto, ¿ya? Porque las causales son muy simples. Cuándo se es chileno, cuándo no se es. Y creo yo que con las nuevas normas de tramitación digital, hoy día se pueden interponer por cualquier abogado en todas partes, en cualquier parte del país, ¿ya? Y obviamente esto tiene un honorario que uno cobra al cliente, ¿ya? Un honorario que no debe ser imposible el ejercicio de la acción, pero debe ser suficiente como para un ejercicio, mantener la dignidad de la profesión, ¿ya? Esa es la famosa acción de reclamación de nacionalidad. Yo dije ciudadanía, poco porque estaba pensando en inglés, pero es de reclamación de nacionalidad. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna consulta sobre esta acción de reclamación. Bueno, no hay consultas, vamos a ir cerrando la clase porque en realidad no quiero empezar la Profesor, nulidad de derecho público sin, sí, dígame. ¿le puedo hacer una consulta, pero no respectiva a la materia, sino que al taller número 7? Un momento, por favor. Quiero ver los talleres, la pauta, quiero ver la próxima clase. ¿Ya? Le pediría si podemos verlo la próxima, porque en realidad voy a ser bien honesto con ustedes, vengo regresando de mis vacaciones. Llegué ayer y por lo tanto no, y le digo, no he tenido tiempo de ver las pautas, ¿ya? Preferiría que lo viéramos la próxima clase y le dedicamos un tiempecito a las dos reclamaciones, ¿ya? Perdón, a los dos talleres, ¿ya? ¿Le parece? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Déjenme ver algo que les quiero pedir que vean. Ya. En Educandus, les voy a mostrar ahora, un momento. En Educandus, a continuación de los vínculos a las clases, falta subir una clase más la de hoy día, aparece, no sé si lo pueden visualizar. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, en las presentaciones en PowerPoint, les voy a pedir que preparen esta presentación, la nulidad de derecho público. Ya tiene sus añitos, ya tiene sus añitos. Es una presentación que hice en un taller para abogados del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, creo que en el año 2018, en fin. Em, Me interesa que lo estudien, ¿ya? Voy a hablar básicamente de lo que es la nulidad de derecho público.
Y sin perjuicio de ello voy a subir un trabajo que hace poco preparé para un libro de una universidad, prestigiosa universidad de Concepción, invitada por una colega de esta universidad, que trata sobre la prescripción de extintiva de la acción derivada de la nulidad de derecho público. Este paper, este paper lo voy a subir, a Educandus en la sección, les voy a decir inmediatamente, en la sección sobre bibliografía básica. Ahí lo voy a subir, ¿ya? Al final, después del libro del profesor Aldunate, capítulo 13, ustedes van a encontrar ese paper. Prepárenlos, por favor. Vamos a usarlos en la clase del miércoles, en la clase del próximo día lunes. Vamos a estar viendo esto, así que tienen toda esta semana para prepararlos. ¿Por qué? Porque respecto de la acción de nulidad de derecho público, esta es una creación sui generis chilena. Dado que no existe una ley general sobre lo contencioso administrativo que contemple la acción de nulidad, las 4 acciones propias del contencioso administrativo, que es la acción de nulidad administrativa, la acción de plena jurisdicción, la acción de interpretación y la acción sancionatoria administrativa, desde el año 43 comenzó a producirse esta discusión sobre una nulidad de derecho público, porque la Constitución, desde la del 33, ha empleado en algunas partes la palabra nulidad. Y un profesor de Derecho Administrativo, que era abogado de la Contraloría General de la República, consciente de que nunca se iba a dictar la ley de lo contencioso administrativo, trató de introducir algo por la vía de la interpretación del antiguo artículo 4 de la Constitución del 25. Y esto, que fue un tema meramente doctrinal, bajo la Constitución del 25, agarró una enorme importancia práctica desde fines de la década de los 80. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la Constitución del 25 contempló tribunales contenciosos administrativos, pero nunca se dictó la ley. Por lo tanto, nunca hubo una ley sobre organización y atribuciones de los tribunales contenciosos administrativos que contemplara dichas acciones. La Constitución del 80, con lo cual los tribunales civiles se declararon hasta el año 69 incompetentes para conocer de lo contencioso administrativo. Y ojo, que nadie dudaba que estábamos bajo un Estado de Derecho y democrático además. Y bajo la Constitución del 80 también se contempló la creación de tribunales contenciosos administrativos. Pero, al igual que bajo la Constitución del 25, tampoco se dictó la ley por la Junta de Gobierno. Obvio, no se iba a querer amarrar de manos. Un profesor me dijo una vez que ningún gobierno se quiere amarrar de manos creando este tipo de tribunales. Me lo dijo a comienzos del 80 y tenía razón. Nunca se dictó hasta que en la reforma del año 1989 se suprimen los tribunales contenciosos administrativos y simplemente se habla de los tribunales que determine la ley, que conocerán de las reclamaciones en contra de la administración. Con lo cual se entendió que podían ser tribunales contenciosos administrativos, si es que se dictaba la ley, o bien, si no se dictaba, tribunales civiles. Con ello, los tribunales civiles pasaron a ser inmediatamente competentes, mientras no se dictara una ley especial de lo contencioso administrativo, para conocer de todas las materias contencioso administrativas, con todos los problemas que ello trae, de que jueces formados en el derecho privado, que tienden a ver a las partes en igualdad, están resolviendo temas contenciosos administrativos en que hay una natural desigualdad entre las partes. Porque por un lado está la administración como rectora del interés general y por el otro lado el administrado. Requiere enfoques distintos, competencias duras distintas. Bueno, dado que los tribunales civiles pasaron a ser competentes, a alguien se le ocurrió
sacarle punta a esta norma de la Constitución del 80, del artículo 6º y 7º, y crear una acción de nulidad de derecho público. Esta acción de nulidad de derecho público agarró gran vuelo hasta el año 1992. Permitió resolver muchos problemas, fundamentalmente los problemas de aquellos que habían sido ilegítimamente privados de sus bienes por la dictadura militar. Esto es importante decirlo, y no hago ninguna declaración ideológica. La dictadura militar privó de sus bienes a personas vinculadas y organizaciones vinculadas al régimen derrocado en el año 73. Privó de su derecho de propiedad, que es un derecho claramente burgués y conservador, una contradicción en los términos. Y como todas las familias en Chile tienen personas de distintas persuasiones políticas, obviamente que muchos abogados de derecha se indignaron por esto, porque conocían casos de amigos, familiares, vecinos, en fin, conocidos, seguidores del régimen derrocado, pero que habían visto que sus propiedades habían sido confiscadas por la dictadura militar, gobierno al cual apoyaban, pero les indignaba. Recuerdo mi profesor de Derecho Administrativo, uno de los profesores, un hombre pinochetista, que le indignaba esto, porque decía, mire, más allá de lo que yo piense, me decía, esos productos del trabajo de estas personas, decía, el automóvil, el, el fondo, etcétera. El hermano de una de las redactoras de la Constitución del 80 le confiscaron 3 fondos, 3 propiedades, perdón, por el hecho de que aparentemente tenía sociedades con personas vinculadas al régimen derrocado. A Hortensia Bussi de Allende, a la viuda de Allende, le confiscaron un Fiat 600, que era su auto personal. A Bolodia Teitelboim le confiscaron su casa habitación. O sea, estamos hablando de odio y revancha. Casi que provenía del ejercicio de su profesión de abogado y su ocupación de parlamentario y periodista. Entonces, la verdad es que la acción de nulidad de derecho público permitió solucionar los problemas que existían con estas personas, a quienes la defensa fiscal les oponía la defensa de prescripción. No, decía el fisco de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado, usted debe demandar dentro de 4 años o 5 años. Pero oiga, yo estaba en el exilio, yo estaba en un campo de prisioneros. Ah, no sé, decía el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, esto se vino a solucionar hasta que el tema empezó a desbordar lo anterior, porque hubo personas que comenzaron a impugnar actos administrativos dictados en democracia. Y con ello uno podía remontarse hasta el fin de los tiempos. Por ello es que hay un importante cambio en el año 2002 en materia de nulidad de derecho público en relación con la prescripción. A todo esto me voy a referir en la próxima clase, por lo tanto, lean rápidamente el PPT y de ahí lean el paper sobre la prescripción extintiva de las acciones derivadas de la nulidad. ¿Por qué esto último? Porque la acción de nulidad de derecho público se interpone conjuntamente con acciones patrimoniales, fundamentalmente acciones restitutorias de bienes o acciones indemnizatorias por daño material, daño moral. Algunos la han interpuesto por lucro cesante. Y dado que durante mucho tiempo se sostuvo que la acción de nulidad de derecho público era imprescriptible, también debían serlo las acciones patrimoniales. Y por lo tanto la acción de nulidad de derecho público era una vía para evadir la prescripción extintiva. Era una vía para evadir la prescripción extintiva de las acciones consecuentes de ella, las acciones civiles patrimoniales, restitutorias e indemnizatorias, saltándose al Código Civil.
Recuerden ustedes probablemente están estudiando el acto jurídico, que la nulidad judicialmente pronunciada produce efectos retroactivos y da derecho a la restitución de las cosas o bienes entregados. Lo mismo se aplicaba aquí. Esto cambió desde el año 2002 en el sentido que se comienza a distinguir entre lo que es la acción de nulidad de derecho público y las acciones patrimoniales. La nulidad de derecho público es imprescriptible, las patrimoniales prescriben de acuerdo al del Código Civil. Y posteriormente ha habido otro cambio desde fines de la primera década desde el año 2010, en relación a la conversión de la acción de nulidad de derecho público en una acción de plena jurisdicción, conceptos que van a estudiar leyendo ese paper. El segundo aspecto importante de la nulidad de derecho público es que sus propugnadores, especialmente bajo la Constitución del 80, la concibieron como una acción de nulidad general y de cierre que se podía interponer en contra de todo órgano del Estado, inclusive en contra del Poder Legislativo, contra de leyes y sentencias judiciales, pasando por alto que para las leyes inconstitucionales hay acciones constitucionales de control de constitucionalidad, y para los actos procesales contrarios a derecho existen los recursos procesales. La jurisprudencia se ha ido decantando en las últimas décadas en el sentido de limitar la procedencia de la acción de nulidad de derecho público solo respecto de los actos administrativos y legales, dejando de lado los actos legislativos y los actos de naturaleza jurisdiccional, salvo alguna hipótesis que hay en materia minera, pero es debatible. El acto administrativo es una especie de acto jurídico. A él se refiere el artículo 3º, si me lo recuerdo, de la ley 19.880. Les pido lo revisen. El artículo 3º dice que es el acto administrativo e indica que gozan de una presunción de legalidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que el acto administrativo no tiene nada que ver con el acto jurídico del Código Civil. El acto administrativo lo dicta un órgano administrativo y se presume legal o legítimo, es decir, acorde a derecho. Y se puede ejecutar de inmediato, sin recurrir a los tribunales, variando la situación jurídica del administrador. Eso no sucede en el derecho privado, en que para variar la situación jurídica de la contraparte hay que ir a los tribunales o celebrar un contrato de común acuerdo. Nada de eso ocurre en materia administrativa. La administración, como órgano rector del interés general, dicta actos administrativos que se presumen legítimos y solo dejan de hacerlo cuando se acredita la ilegalidad ante un tribunal. De lo contrario, siguen vigentes. Esa presunción de legalidad o de legitimidad del acto administrativo es lo que ha llevado a que la nulidad de derecho público haya ido cayendo un poquito en segundo plano, luego de la dictación de la ley 19.880. ¿Por qué? Porque en su concepción original, esta creación chilensis de la nulidad de derecho público implicaba sostener que los actos administrativos no tenían presunción de legalidad, que es lo que sucede en Inglaterra. Pero Chile no tiene derecho inglés, decía todo el mundo, tiene derecho europeo, sobre todo francés. Y en el derecho europeo, el acto administrativo se presume legítimo y la administración no debe recurrir a los tribunales para ejecutarlo, a diferencia de lo que sucede en la administración inglesa o en el Reino Unido. La nulidad de derecho público implicaba introducir estas ideas del derecho anglosajón.
¿Para qué? Para controlar a la administración. En cierta medida, detrás de la idea de la nulidad de derecho público hay una idea de una administración malvada, perversa, una suerte de leviatán hobbesiano. No deja de haber un prejuicio ideológico, que es inmerecido, según la experiencia administrativa chilena. En fin, con estas prevenciones introductorias les pido que preparen dichas clases. Nos vemos próximo miércoles. Hasta luego.